El gobierno federal lanza licitaciones para la construcción. Bueno, pero esto se lo voy a dar más adelante. Antes, me da mucho gusto que esté aquí con nosotros Alejandra Sánchez Montiel. Ella es investigadora del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. Qué gusto que estés aquí con nosotros. Muchas gracias. Y pues, gracias. ¿qué decir de todo lo que ha surgido? ¿Cuánto llevamos? En 15 días, 16, 17 días desde la llegada de Trump a la presidencia. Pues en realidad yo quisiera hablar sobre la orden ejecutiva que firmó el viernes pasado, que lleva por título Proteger a la nación de terroristas extranjeros, de la entrada de terroristas extranjeros a Estados Unidos. Esta orden ejecutiva tiene 3 elementos principales. En primer lugar, suspender la entrada de nacionales de 7 países con población mayoritariamente musulmana. Estos países son Irak, Irán, Libia, Somalia, Siria, Sudán y Yemen. También pretende suspender el programa de admisión de refugiados por 120 días, 4 meses, y de manera indefinida la entrada de refugiados sirios. Además, pretende limitar el número de cuotas de reasentamiento para refugiados en Estados Unidos a 50,000, cuando el entonces presidente Barack Obama había propuesto incrementar ese número a 110,000 el año pasado. Ha habido muchas reacciones, evidentemente, inmediatas y también a lo largo de esta semana. En primer lugar, la Organización Internacional para las Migraciones y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, el ACNUR, publicaron un comunicado conjunto el sábado, un día después de la orden ejecutiva, en el que expresaban su firme convicción y destacaban la importancia de que todos los refugiados fueran tratados de la misma manera, ¿no? Independientemente de su religión, su nacionalidad y su raza. Entonces, estas son parte también de las primeras reacciones y, bueno, importantes implicaciones, ¿no? También de la orden ejecutiva. Hay especialistas que argumentan que en realidad esta tendrá efectos contraproducentes. Tiene el objetivo de revisar los procesos de admisión al país, pero en realidad estos procesos para los refugiados ya son muy exhaustivos. Duran de 18 a 24 meses, por ejemplo, con toda una cuestión de verificación de antecedentes, y en realidad lo que esto podría alimentar la narrativa de grupos terroristas, por ejemplo, ¿no? Y fortalecer su capacidad de reclutamiento. Además, también hay implicaciones para el régimen internacional de protección a refugiados. Claro. En un momento en el que el liderazgo de Estados Unidos es importantísimo para ayudar el número de desplazados por la fuerza a nivel mundial es el más alto desde la Segunda Guerra Mundial y el 86% de estos refugiados están en países en desarrollo. Entonces, si países con muchos menos recursos acogen un número significativamente mayor de refugiados, pues existe esta posibilidad, ¿no?, de que ver si Estados Unidos les cierra la puerta y, bueno, como por qué Turquía, Jordania, Líbano, países que acogen millones, Turquía inclusive, de refugiados sirios, porque tendrían también, ¿no? Claro. Sí, de hecho es una de las políticas de Donald Trump, el proteccionismo no solo económico, sino también territorial. Sí, claro. De hecho, acabamos de ver una crisis diplomática también con Australia, porque estaban en una llamada telefónica y justamente estaban negociando esta promesa que les había hecho Barack Obama de recibir ciertos refugiados que estaban en Australia y que al parecer Donald Trump dijo no. Pero en efecto, aquí el punto tiene que ver mucho con seguridad nacional y la pregunta es, con esto, reiterando en algo que ya medio mencionaste, es con esto sí bloquea la amenaza terrorista o la aumenta, porque acabamos de ver justamente esta mañana también un conato ahí terrorista en el Museo del Louvre, donde afortunadamente no pasa mayores, pero bueno, pues estamos el mundo ante la amenaza terrorista. Pues como mencionaba, este tipo de medidas en realidad podría tener efectos contraproducentes, alimenta la narrativa de grupos terroristas, aísla a la comunidad musulmana finalmente todavía más y fortalece la capacidad de reclutamiento en este sentido de grupos terroristas. Ningún refugiado ha cometido un acto terrorista en suelo estadounidense, de los 3 millones que ha admitido durante las décadas. Ahí, ¿no? Y no solamente alimenta en el caso de grupos terroristas, sino de los llamados lobos solitarios. Exacto, ¿no? Que es también algo que causa mucho temor en las naciones, ¿no? Sí. Absolutamente. Inclusive los responsables de los ataques del 11 de septiembre, que se utiliza también como argumento para esta orden ejecutiva, provenían de países distintos a los de la suspensión.
Así Claro, es. claro. Bueno, pues sin duda alguna un tema importante que estaremos trayendo a colación cada vez que se pueda, porque ojalá obviamente nadie desea un atentado terrorista en ninguna parte del mundo y menos, digo, aunque haya una gran, hay una resistencia a las políticas de Donald Trump, perdón, pero definitivamente pues tampoco se desea ningún Brevemente, así, brevemente. El hecho de que instituciones, de fiscales, gobernadores de Estados Unidos hayan querido frenar esta iniciativa de Trump, ¿es posible esta presión o...? Pues hay jueces que se pronunciaron, bueno, la jueza de Brooklyn, Sí, por sí, ejemplo, sí. Ann Donnelly, dictaminó más bien que no se regresaran a aquellos que ya contaban con visas, que estaban en Estados Unidos o que estaban en tránsito. Nadie se ha pronunciado sobre la constitucionalidad de esta medida porque Correcto. finalmente es legal, o sea, está dentro de sus facultades, Claro, del presidente. Pero me imagino que sí se podría esperar más acción en tribunales, apelaciones de casos individuales o inclusive organizaciones que podrían llegar a empezar algún proceso para cuestionar eso. Perfecto, pues es importante saber eso, ¿no? Sin duda, gracias Alejandra Sánchez Montiel, Gracias. investigadora Muchas del gracias a Centro de ustedes. Estudios Gilberto Bosques del Senado. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos el próximo viernes con más análisis sobre temas internacionales. Gracias. Gracias. Gracias.